Este es un termostato de Google. Aquí necesitamos una cuchilla. Y aquí lo tenemos. Como ven, Nest Learning Thermostat. Un termostato inteligente con una decoración de stainless steel brillante y buena. Aquí podemos ver la protección que trae para montarlo luego en la base. Y a ver qué tenemos por aquí. Por aquí tenemos las instrucciones para montarlo, cómo bajar la aplicación, uso de la aplicación, que eso lo veremos más adelante, con el teléfono, porque como saben, con este termostato podemos controlar el aire por wifi dentro de la casa y por internet si no estamos en la casa. Entonces seguimos por aquí tenemos esto es lo más importante. Aquí tenemos donde van conectados los cables, que lo vamos a explicar en la instalación. Hay otros termostatos que usan el alambre C, eso lo explicaremos después. Aquí vamos a usar marcar los alambres cuando lo vayamos a montar. Y este aquí, ustedes ven aquí en el embalaje, tenemos esta marquita aquí que nos indica que cuando pongamos esta base a través de este nivel que está aquí, para nivelarlo, este sticker nos indica que va hacia arriba, de esta forma, montado aquí en cuando se monte aquí en entonces por ahora tenemos aquí tenemos, estos son los dos tornillos para sujetar esta base aquí, ya sea en pared de drywall. Si es de madera, pues utilizamos una barrenita 332 para no hacerle mucha fuerza a los tornillos. También tenemos por aquí un regalito que nos hace Google. Esto es un destornillador, es de paleta y de estría. Lo ponemos, tiene un imán adentro que no se cae, se lo aguanta de cualquier forma que lo pongamos. Está bonito. Y seguimos por aquí. Tenemos una basecita que es como para decoración. Esta base podemos ponerlo directamente en la pared si no tenemos caja eléctrica. Si tenemos una caja eléctrica donde va el termostato, pues entonces ponemos esta base primero en la caja eléctrica, después ponemos esta tapa aquí. Muy bien, como dicen las indicaciones aquí tenemos el termostato, es este que está acá. Tenemos la base, lo más importante, es esta que está aquí donde van los cables. Tenemos el destornillador que tenemos aquí, que es de estría y de paleta. Tenemos los dos tornillitos que sujetan esta base aquí. Aquí también ven ustedes que hay un nivel, a nivelarlo bien cuando lo estemos instalando. Tenemos aquí esta base decorativa plástica, aquí una base metálica si existe en la pared una caja eléctrica, y los 4 tornillos que van aquí para montar
esto aquí. Si no hay cajas eléctricas, ¿qué hacemos? Montamos esta base, pues luego vendríamos con esta base aquí, que iría montada ahí. Entonces usaríamos este tornillo y este para sujetar lo que es la base del termostato. No cometamos el error de pensar que puede ir así, porque entonces no podríamos conectar aquí. Tiene que ir arriba. El termostato, la base del termostato va arriba de este círculo que está ahí. Después de que tengamos esto, pues venimos con los alambres a través de la pared. Conectamos aquí en G, en la G, en la Y, en la R y en el W, que lo vamos a ver ahorita. No tiene importancia ahora hasta que vayamos a instalar. Ponemos estos tornillos para sujetar el termostato, por ejemplo, y después venimos y montamos el termostato aquí, ya después que esté todo alambrado, y ya le probamos todas las funciones. En caso de que sea una caja eléctrica en la pared, pues se pone esto en la caja eléctrica con los tornillos de la caja eléctrica aquí o aquí o aquí, aquí, según la caja eléctrica. Y entonces vendríamos con este aquí. Ya no usaríamos estos y pondríamos este aquí y los otros dos tornillos, uno por aquí y uno por aquí, y bueno, el termostato aquí. También tenemos por acá esto que ustedes ven aquí, que son las marcas, o mejor dicho, estas etiquetas son para marcar los cables que están en el termostato que vamos a reemplazar, para no equivocarnos. Y lo vamos a ver también cuando lo vayamos a montar. Bueno, amigos, espero que este videito no haya sido demasiado largo. El 800, porque del 800 así que no tenemos que ir a un panel con el termostato todavía. El display está marcando que ese display es un poquito fuerza hacia abajo, que no es ver que tenemos este alambre amarillo. Vamos a traer este green, es el que le mata aquí, si estamos en frío, amarillo, la G, el yellow en inglés, amarillo, resistencia, entonces muy al blanco de la resistencia,
todos los aspectos. Aquí estamos 76.